Buenos días, pues nada, estamos aquí para asistir a una conferencia que organiza la Escuela Andalusí de Málaga y con motivo de las segundas jornadas hermético-alquímicas me es grato el abrir esta charla, el dar el paso a los ponentes como miembro de esta Universidad de Málaga. Yo soy profesora de la Facultad de Ciencias y un poco pues el eslabón entre la institución y la Escuela Andalusí, que está llevando a cabo una serie de actividades pues que están en la frontera entre lo científico y lo empírico y lo que no es tan tangible, no es tan físico, no es tan tocante. Y el título de la charla, como anuncia el cartel, es Alquimia, una aventura entre la filosofía y la ciencia. Los ponentes son Álvaro Remiro, que está aquí a mi izquierda, que es alquimista y astrólogo; Alicia Carrasco, que es alquimista e investigadora; y el mismo director de la escuela, Luis Jiménez, que es terapeuta y, como he mencionado, director de la escuela. Y bueno, pues nada más, bienvenidos. Espero que esto nos abra un poco las perspectivas de nuestra vida, que es de lo que se pretende, ¿no? Salir un poco a veces de los recintos donde estamos, dentro de la ciencia, dentro de las disciplinas, dentro de las paredes de la universidad, para salir fuera y respirar aires nuevos. Pues nada, bienvenidos y os cedo la palabra. Yo me voy abajo a escucharos más tranquilita. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues yo quisiera lo primero daros las gracias a todos por venir. Y como tenemos muy poquito tiempo y el tema es verdaderamente amplio, vamos a ir directamente a tratar el tema de la alquimia, con la ilusión y con la esperanza de que realmente os sumerjáis en una aventura absolutamente apasionante, que es la aventura de la alquimia, que siempre nada entre dos aguas, entre la ciencia y entre la filosofía. Vamos a empezar directamente con dos definiciones de alquimia. Una, la que nos da el alquimista del siglo XVII, que se llama Martín Rulandus, y que nos dice que la alquimia es la separación de la sustancia pura de la impura. La otra definición, que es también muy cortita, nos la da un alquimista, esta vez ya del siglo XX, Titus Burckhardt, que nos dice que la alquimia es el arte de las transformaciones del alma. Son dos definiciones que aparentemente pueden ser un poco contradictorias o incluso parecen definir cosas distintas, ¿no? Una nos habla de las transformaciones del alma, es como un ámbito muy metafísico, mientras que la otra, la primera, la de Martín Rulandus, nos habla como de una separación dentro de una sustancia, de una parte pura y de una parte impura, ¿no? Es como un ámbito mucho más físico, mucho más práctico. Pero, sin embargo, yo creo que conforme vaya avanzando la conferencia y vayáis realmente metiéndoos en el mundo de la alquimia, comprenderéis por qué estas dos definiciones son perfectamente válidas. Y las dos, efectivamente, son dos definiciones de la alquimia, solo que vistas desde dos puntos de vista. Una, su aspecto más pragmático, más empírico, y otra, su aspecto más filosófico, que están siempre directamente relacionados. De la alquimia se suele decir que es una de las tres ciencias herméticas. Se le llama ciencia hermética. Hasta el siglo XVII, siglo XVIII, la alquimia fue considerada una ciencia como ahora es considerada la química, era la ciencia por excelencia. Ahora no, ahora desde el siglo XVII, siglo XVIII, pues bueno, la alquimia cayó en un desprestigio, en un descrédito, y se le suele ahora encuadrar dentro del ámbito de las pseudociencias o protociencias, aunque a mí la verdad me gusta mucho más la expresión que utiliza Berthelot, que fue un químico, historiador de la alquimia, que dice que la alquimia es una ciencia intermedia, porque lo de pseudociencia muchas veces se usa con un tono un poco despectivo. Y además es una ciencia hermética porque está relacionada
con las enseñanzas de Hermes Trimegisto. Hermes era un dios griego, el heraldo de los dioses, que asumió parte de las atribuciones que en el antiguo Egipto correspondían al dios egipcio Tot. El dios Tot era el dios de la sabiduría, pero de la sabiduría, de la más alta sabiduría, de la sabiduría que se impartía en los templos egipcios, en las casas de la vida, y que principalmente versaba sobre filosofía, sobre magia, sobre astrología, sobre medicina y sobre alquimia. Y además es trimegisto, es decir, es 3 veces grande. Esto realmente, el apodo de Trimegisto, no hay, digamos, una clara postura sobre de dónde viene. Se manejan pues varias posibilidades. Una, que es 3 veces grande, porque los egipcios acompañaban el nombre de Tot, de su dios, con el grande grande, y los griegos pues hicieron a su Hermes, en vez de grande grande, grande grande grande, es decir, el 3 veces grande. Otros dicen, sin embargo, que es 3 veces grande y cada uno de esos grandes correspondería a una de las 3 ciencias herméticas que se le asignan. Y en el siglo XV, Marsilio Ficino, un filósofo neoplatónico, nos decía que era 3 veces grande porque era rey, filósofo y profeta. En cualquier caso, en torno a esta figura del dios Hermes Trimegisto, se ha desarrollado a lo largo de la historia una doctrina que se conoce normalmente como doctrina hermética o hermetismo. La definición que viene de hermetismo en el diccionario de la Real Academia nos dice que hermetismo viene de Hermes Trimegisto, nombre griego del dios egipcio Tot, al que la tradición griega acabó atribuyendo conocimientos esotéricos sobre magia, alquimia y astrología. Y estas son las 3 ciencias que normalmente se atribuyen a la doctrina hermética. Y por ellas, una de las teorías nos dice que es 3 veces grande, puesto que son 3 ciencias las que se le relacionan. Pero, sin embargo, en esta definición aparece la palabra esotérico. La palabra esotérico hoy en día es una palabra que tiene un mal uso. Realmente, si nosotros nos ceñimos al significado esotérico que nos da el propio diccionario de la Real Academia, no tiene nada que ver con el uso de superchería o de charlatanería, ¿no? Casi que se le aplica ahora mismo a la palabra esotérico. De hecho, la propia Real Academia nos dice que esotérico es oculto, reservado, que es una cosa impenetrable o de muy difícil acceso para la mente, que es la doctrina que los filósofos de la antigüedad no comunicaban sino a corto número de discípulos, y es también una doctrina que se transmite oralmente a los iniciados. Aquí sí, efectivamente, el hermetismo encuadra perfectamente ahora en esa definición de conocimientos esotéricos, de alquimia, puesto que siempre, digamos que su acceso ha estado un poco restringido por su vocabulario, por su propia finalidad, por la forma en la que ha sido enseñado para la mayoría de la gente. Pero a pesar de esta definición que nos da de hermetismo el diccionario de la Real Academia, en general veremos que en todos los libros alquímicos de hermetismo, siempre los hermetistas y los alquimistas se definen a sí mismos como filósofos. Porque la mejor definición de hermetismo y de alquimia, en mi opinión, es la de que es una filosofía natural. Y en todos los libros, los alquimistas se definen a sí mismos como filósofos de la naturaleza. La palabra filosofía significa etimológicamente amor por la sabiduría. Platón nos dice que los filósofos son aquellos que aman la visión de la verdad. Es decir, ya no solamente quieren una sabiduría, sino que buscan una verdad última, y esa es la filosofía. Entonces, el filósofo de la naturaleza, el alquimista, sería quien busca la verdad mediante un conocimiento, pero un conocimiento de la naturaleza, de las leyes que funcionan en la naturaleza. Pero ojo, porque esto
estamos hablando de que el alquimista es un filósofo. Y claro, nosotros normalmente cuando pensamos en filósofos pensamos en personas que divagan, que piensan, que hablan, pero nada más, poco más, ¿no? Es así como una especie de todo contemplativo. Y sin embargo, la imagen que probablemente nosotros tengamos de los alquimistas es la de personas que estaban trabajando en unos laboratorios medievales, ¿no? Rodeados de hornos, de alambiques, porque ese es el sitio en el que realmente se mueve el alquimista, el laboratorio. Entonces, aunque es un filósofo, su sitio de trabajo, el sitio en el que realmente desarrolla la filosofía, es un laboratorio. Lo que caracteriza al hermetismo y a la alquimia, esta doctrina hermética, es principalmente esa combinación entre filosofía y entre experimentación. A través de esa filosofía, el hermetista y el alquimista lo que pretenden es llegar a un estado espiritual, a un estado de misticismo, a una elevación de su conciencia, basado todo en unos principios filosóficos que tienen que ser capaces de ser trasplantados a la materia. Es decir, los principios filosóficos, que en principio parece como contemplativos, tienen que pasar a ser operativos, y las leyes de la naturaleza tienen que ser aplicadas en el laboratorio y tienen que ser aplicadas a la materia. Pero para ser un alquimista y para ser un filósofo de la naturaleza, un hermetista, se necesita un tercer componente fundamental. Tiene que ser filósofo, tiene que ser un químico, digámoslo así, en el laboratorio, tiene que experimentar, pero también tiene que ser una persona ética. Porque si algo nos dicen todos los textos herméticos es que la experimentación y la filosofía tienen que servir para hacernos más sabios, pero que el gran sabio realmente es la persona piadosa. Y por lo tanto siempre nos repiten que la piedad es el verdadero compañero de camino del hermetista y del alquimista. Y por eso algunos definen al hermetismo y a la alquimia pues como una metafísica aplicada, porque realmente pasamos del ámbito metafísico al ámbito práctico y físico. La mayoría de la filosofía hermética viene recogida en unos textos, que es el llamado Corpus Hermeticum. Son unos textos que se escribieron por distintos autores en la ciudad de Alejandría entre los siglos II y III después de Cristo. Y bueno, esos textos fueron recogidos y fueron en parte traducidos a lo largo de la Edad Media, y su forma definitiva se dio en el siglo XV cuando cuando llegaron a Europa y los tradujo Marsilio Ficino en el siglo XV. Y en esos textos herméticos pues se recoge una filosofía muy acorde con los gustos de la época. Principalmente hablamos de filosofía de base platónica, pero Xavier Renau, que es un experto en textos herméticos, que hizo su tesis doctoral sobre los textos herméticos y que ha prologado y llevado la edición de la editorial Gredos de los mismos, nos concreta más el contexto en el que se desarrolla la filosofía. Nos dice que si el fondo mitológico es egipcio, el marco teórico parece griego y en particular medio platónico. Da la impresión de que los hermética encajan bastante bien entre Platón y Plotino. Aquí y allá hay citas literales, aunque no explícitas, del Timeo y del Epinomis, a la vez que rasgos estoicos y neopitagóricos, y en fin, de la ética de Aristóteles. En el hermetismo vamos a ver mucho platonismo, muchísimo. Vamos a ver a Platón, vamos a ver autores medio platónicos, neoplatónicos. Todo lo relacionado con Platón va a estar muy influenciado. Va a influenciar mucho, en el hermetismo. Y también, sin duda alguna, los estoicos, la filosofía estoica y la pitagórica. Efectivamente, también hay algo de Aristóteles, y el mismo Xavier Renau reconoce un poco más adelante que también encontramos rastros de doctrinas más orientales y doctrinas hebraicas y gnósticas. Pero su base principalmente es filosofía platónica.
Algunos de los puntos importantes que recoge esa filosofía hermética, vamos a ver solo un poquito, muy por encima de esos puntos. El primero y fundamental sería la creencia en Dios como verdad última. De hecho, el Poimandres, que es el libro con el que se suele encabezar los textos herméticos, desde el principio nos lo deja claro y nos dice que deseo ser instruido sobre los seres, comprender su naturaleza y llegar a conocer a Dios. Pero no nos debe chocar escuchar la palabra Dios y no debemos relacionarlo ni con involución ni con imposibilidad de progreso, porque, como veremos posteriormente, algunos de los grandes científicos han sido hermetistas y han creído en todo esto que vamos a decir esta mañana. Dios, para los alquimistas, para los hermetistas, es el bien. Entonces no hay que identificar, cuando hablan de Dios, no hay que identificarlo con ninguno de los dioses de las religiones monoteístas. De hecho, el hermetismo no es una religión. En el Asclepio, que es uno de los libros que contiene el Corpus Hermeticum, hace una alusión a la religión diciendo que el hermetismo, que las ciencias de Hermes, que la filosofía hermética es una religión de la mente. No debemos confundir y extrapolar el Dios que inmediatamente se nos viene a la cabeza con el Dios que se recoge en los textos herméticos, porque además los primeros alquimistas y los primeros hermetistas eran paganos, con lo cual no tenemos que relacionarlo con nuestra visión actual del Dios de las religiones monoteístas. Dios es el bien, es lo bello, y es simplemente de donde todo sale y a donde todo tiende a volver. Incluso en los propios textos herméticos muchas veces se menciona a Dios directamente, pero también se le denomina como el bien, como el artesano, como el demiurgo, como Padre, como Señor, como el ordenador de la creación. O sea, tiene muchas formas de referirse a Dios y que nos enseñan los matices de las distintas formas que tienen los hermetistas a la hora de ver a Dios, porque ni siquiera hay una única forma de verlo. Para los musulmanes para los musulmanes y los de las religiones monoteístas, Dios es creador. Sin embargo, para los filósofos neoplatónicos no es un Dios creador, es un Dios emanador, y todas esas formas están recogidas dentro de los textos herméticos, porque Dios es simplemente el bien. Otro aspecto importante es la tríada cosmos, hombre y Dios. Dios es el creador, es el emanador, es el ordenador, como nosotros queramos llamarlo, y Él crea o emana un cosmos y emana también de Él un mundo. Tanto el cosmos como el mundo que nosotros vemos, el mundo del hombre, están hecho uno a imagen y semejanza del otro, y por eso en el hermetismo es fundamental la idea del macrocosmos y del microcosmos. El macrocosmos, que es el universo, lo que nos rodea, y nuestro mundo, que sería el microcosmos. Entonces, el mundo que nosotros vemos es un reflejo del mundo superior, y por eso otra de las premisas fundamentales en el hermetismo es la ley de la simpatía, que comunica lo que es semejante que hay arriba con lo semejante que hay abajo. Y todo en la creación, todo lo que tiene vida, tiene cuerpo y alma. Tiene un cuerpo, una materia formada por los 4 elementos clásicos, y tiene también un alma, pero un alma que es ánima, que es simplemente una fuerza dadora de vida. El hombre dentro de la creación es especial. El hermetismo, si es algo, es antropocéntrico, o sea, ensalza totalmente la figura del hombre, porque el hombre es el ser de la creación que está verdaderamente hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el hombre tiene su cuerpo, es mortal, está formado por los 4 elementos, tiene su ánima, como el resto de los seres de la creación, pero tiene un alma racional, tiene un pensamiento, tiene una capacidad de razonar. Y esa capacidad de razonar es lo que le hace superior y lo que le hace poder acercarse a su creador. Pero para ello, que puede ser simplemente perfectamente una vía mística directamente, en el hermetismo no. En el hermetismo se opta primero por el estudio de la naturaleza, por conocer las manifestaciones de la obra divina a través de la naturaleza, luego por reconocer esas
manifestaciones y esas leyes de la naturaleza en nosotros mismos, en la indagación interior, en el conocernos, y a través de esos dos mecanismos poder despertar lo que es el pensamiento que nos une directamente al Creador y poder conocerlo. Y, como no, siempre acompañando todo esto de la piedad. Vamos a ver un cuadro. Vamos a ver un cuadro en el que se hace un pequeño resumen de cómo sería la cosmogénesis desde el punto de vista hermético. Lo primero que nos aparece es el Spiritus Mundi. El Spiritus Mundi es la energía creadora, el instrumento creador de Dios. Es una energía dadora de vida y es una materia primigenia de la que todo va a derivar. En el momento en el que aparece el Spiritus Mundi, en el momento en el que se separa de la unidad, comienza a tener dos polos, una bipolaridad. Ya no pertenece a la unidad, ya forma parte de una díada. Y entonces comenzará un movimiento continuo, eterno, un interrumpido fluir que hará que por momentos se condense y por momentos se diluya. El momento en el que alcanza su máxima concentración, en alquimia se llama el momento coagula y es el polo sulfur, el polo del azufre. En el momento en el que alcanza su máxima disolución, estaríamos hablando del estado mercurial, del estado solve de esa energía universal. Pero esa emanación, este proceso de emanación que empieza en el espíritu universal, que es todavía demasiado sutil, va a ir llevando cada vez más un proceso de corporificación. Se va a ir densificando conforme vaya avanzando, conforme vaya descendiendo. Y así, en un primer lugar, nos dará lugar a los 4 elementos, a las 4 raíces de la materia que conforman toda la materia, que son los 4 elementos clásicos: el aire, el agua, la tierra y el fuego. En ese continuo fluir, ese espíritu universal, esa energía, cada vez más corporal, cuando tienda a un estado más disolutivo, entonces tendrá unos componentes unas características que nosotros denominamos como agua o como tierra, y cuando vaya tendiendo a un estado cada vez más coagula, digamos que va adquiriendo unas características cada vez más determinadas, se va caracterizando cada vez más y va adquiriendo unas propiedades que se llaman fuego o aire. Y conforme vaya densificándose más y avanzando en ese proceso, se irá particularizando cada vez más. La modulación de ese espíritu universal va siendo cada vez más concreta, más individualizada, y ya en ese fluir nos encontraremos con varios matices, ¿no? Con 7, 8 grupos principales de, rasgos fundamentales de modulaciones que vamos a encontrar tanto en el macrocosmos como en el microcosmos. Y que, los antiguos les dieron el nombre de los planetas, lo cual jugó mucho en su contra, porque la gente ha tendido a pensar que los alquimistas decían pues que una plantita es de Marte porque provenía del planeta Marte, porque la había hecho Marte, y eso es un tremendo error. Simplemente se establece una ley de semejanza. Entonces, lo mismo que en el universo, lo mismo que en los planetas, unas modulaciones en concreto, por ejemplo, una modulación que aporta unas características concretas formó el planeta Marte, en el microcosmos también formó otras cosas y por la ley de la simpatía se relacionan con el macrocosmos. Pero en ningún caso es que pertenezcan al planeta de Marte. Y el tercero de los principios que aparece ahí, entre el solve y coagula, que sería esa sal, es realmente todo lo que nosotros vemos, porque los estados de coagulación máximo y de disolución máximo son estados que enseguida revierten, y todo lo que es, porque a este esquema está sujeto también el hombre. El hombre tiene los 4 elementos, tiene las 7 fuerzas, y lo que sería el estado salino, lo que va desde su nacimiento hasta su muerte, sería su vida, todos los estadios intermedios. Y desde este cuadro se puede justificar la alquimia y todas las transmutaciones, porque realmente todo proviene de una única materia, todo.
y nosotros tenemos toda esa materia en sus distintas modulaciones. Hay un pequeño texto, porque bueno, la alquimia, el hermetismo no tiene ningún texto revelado, ni hay, en fin, ninguna organización ni ninguna entidad que regule lo que es alquimia, lo que no es alquimia, pero sí hay un pequeño texto que para todos los alquimistas es fundamental y es la tabla de Esmeralda. Este texto aparecía primeramente en los llamados textos herméticos que se redactaron, que ya dijimos, a principios de nuestra era. Y es un texto muy breve, pero muy bonito, que quiero que leamos. Bueno, ya lo estáis leyendo, ¿no? ¿Os ha dado tiempo ya a leerlo? Es un texto, como veréis, en el que aparece totalmente marcado el macrocosmos, el microcosmos, la ley de las asignaturas, y que, bueno, se dice que incluso quien sepa realmente interpretar ese texto pues tiene el secreto de la obra alquímica, y bueno, se atribuye su autoría al propio Hermes Trismegisto, ¿no? La historia del hermetismo comienza oficialmente a principios de nuestra era en la ciudad de Alejandría, pero sin embargo el primer texto alquímico, de los que nos han quedado algunos fragmentos, es un texto que se escribió en el siglo II a.C. por un autor egipcio, Bolo de Mendes, y que se llamaba Física y Mística. En Grecia, no tengo mucho tiempo, voy a ir muy rápido, en Grecia se desarrolló la alquimia alejandrina, tal y como luego pasó a los árabes, que fueron los grandes transmisores de la alquimia, como luego nos llegó a Europa en el siglo XIII. En su andadura, en los países dentro del mundo árabe y del mundo andalusí, surgieron grandes nombres como Jaber Ben Hayyan, como Al-Razi, y se produjeron muchos descubrimientos químicos en busca de la piedra filosofal, como era el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el agua regia. Desarrollaron métodos de destilación, nuevos aparatos, en fin. Y cuando esa alquimia recaló ya en el siglo XII, sobre todo ya en el siglo XIII empieza a desarrollarse en Europa, venía muy conformada, e incluso se suele decir que realmente la alquimia europea bebe sobre todo de la alquimia árabe. Si empezó a desarrollarse en el siglo XIII, en el Renacimiento fue cuando alcanzó su mayor esplendor y realmente no empezó a resquebrajarse, no empezó a perder importancia hasta el siglo XVII, siendo ya en el siglo XVIII cuando se afianza la Ilustración, cuando realmente la alquimia cae en el desprestigio y en la situación un poco en la que vive ahora mismo. Pero sin embargo, aunque en el siglo XVIII ya estuviera bastante denostada desde el punto de vista científico, se ha seguido practicando. En el siglo XVIII se ha seguido practicando, en el XIX también, en el XX también, y en el XXI de verdad que os sorprendería la cantidad de gente que se dedica a la alquimia en el anonimato, pero además en distintos ámbitos profesionales, en distintos ámbitos sociales. Yo personalmente conozco a médicos, conozco a maestros, conozco a ingenieros. Os sorprendería de verdad la cantidad de gente que sigue practicando alquimia. Y probablemente, y con esto termino, os sorprenda también la cantidad de gente que se ha dedicado a la alquimia y al hermetismo a lo largo de la historia. Yo voy a decir solamente algunos nombres. Probablemente unos sonarán más que otros, también dependiendo de los estudios, ¿no? Y de los intereses de cada uno. Pero podemos citar, por ejemplo, a San Alberto Magno, el patrón de los científicos. Podemos citar a Roger Bacon, que está considerado como el primer empírico de la historia, al gran médico español medieval Arnaldo de Vilanova, a Rupes Cisa, que fue el químico, ¿no?, que descubrió la destilación etílica, artistas como Durero, Botticelli,
reyes como Felipe II, como Alfonso X el Sabio, y científicos como Copérnico, como Miguel Servet, como Kepler, como William Gilbert, como Van Helmont, como Robert Boyle o como Isaac Newton, porque Sir Isaac Newton escribió mucho más de alquimia que de cualquier otra cosa. Entonces, como vemos, realmente la práctica del hermetismo y de la alquimia no está enfadada con el progreso científico. De hecho, Bertrand Russell, que es uno de los grandes historiadores de la filosofía del siglo XX, nos decía que hay 4 grandes hombres que tienen un lugar preeminente en la creación de la ciencia. Y nos citaba a Copérnico, a Johannes Kepler, a Galileo y a Newton. Pues es interesante considerar que de esos 4 grandes nombres de la ciencia, 3 son hermetistas y uno de ellos, Sir Isaac Newton, es además alquimista. Entonces, ahora Álvaro nos va a explicar un poco cómo se pasa realmente de esta filosofía al trabajo práctico en el laboratorio. O sea, vamos a pasar ya un poco a la masa y a ver si nos explica pues, cómo se hace la piedra filosofal. Pues hacer la piedra filosofal es realmente algo sencillo. Por lo menos eso dicen los textos. Pues ya cuando te metes a intentarlo descubres que puede que sea sencillo, pero fácil no es. Y el primer escollo que nos encontramos en el siglo XXI, todos los alquimistas, como bien decía Alicia, hay muchísimos más alquimistas de lo que se pueda pensar, pero lo que pasa es que no salen del armario. Y no salen del armario porque, evidentemente, como decía mi maestro, hoy en día no corremos el peligro de que nos quemen en la hoguera, pero sí nos pueden quemar el prestigio, ¿no? Entonces no puede ser que salga del armario un catedrático de física que en sus ratos libres pues tiene un laboratorio debajo del sótano de su casa, porque realmente pues le van a tomar por chalao, ¿no? por loco y por también siguiendo una tendencia que se vive a lo largo de la historia del hermetismo. Por eso el hermetismo, que es una ciencia filosofía, ha acabado siendo sinónimo de lo oculto. De lo oculto, ¿por qué? Porque durante muchas épocas de la historia este conocimiento ha tenido que ocultarse. Hoy en día, pues la idea general de la alquimia es como que algo que no ha tenido mucha importancia. Bueno, históricamente no. Eran 4 locos y, sin embargo, todos los alquimistas estaban en la élite. Todos los alquimistas estaban en la élite de la filosofía, en la élite de la ciencia, en la élite del conocimiento, en la élite de las altas clases, ¿no? Entonces, si no tendría importancia, ¿cómo es posible que un emperador romano haga un edicto para prohibir la alquimia en Alejandría, en el siglo IV, según él, porque se estaba fabricando tanto oro que la economía del imperio corría peligro de desequilibrarse, ¿no? Y eso es historia, eso está ahí escrito. Igual es que fumaba cosas el emperador, pero eso está escrito en la historia. También tuvo que tener mucha importancia dentro de la Iglesia cuando el mismo Papa Juan XXII se vio obligado a proclamar también un escrito prohibiendo la alquimia en los monasterios. Los monasterios eran la élite de conocimiento de su tiempo. Curiosamente también este Papa, Juan XXII, previamente se le atribuyen varios libros de alquimia, aunque después la prohíba, ¿no? Entonces no deja de haber siempre contradicciones en el mundo de la alquimia y, sobre todo en los últimos tiempos, se le quita del currículum. No se sabe por qué. Raimundo Lulio es filósofo, es teólogo, pero se le quita del currículum que ha sido alquimista. A Newton es uno de los mejores científicos, pero se le quita del currículum que es alquimista, porque identificamos alquimista con crédulo o con ignorante. Entonces, claro, ¿cómo va a ser compatible que diversos genios de la historia sean tan ignorantes y tan necios de dedicar parte de su vida al estudio de algo que no tuviera ningún sentido, ¿no? A nada que tengamos un poquito de conciencia, veremos que si tanta gente con ese nivel
científico y también espiritual, porque hay muchos médicos y muchos filósofos por un lado y muchos científicos por otro lado, que han dedicado años de su vida a esta quimera, que sigue siendo una quimera, porque la verdad que es una aventura apasionante, pero igual poco recomendable si buscamos el éxito temprano o queremos alcanzar el éxito de la famosa piedra filosofal. Pues esta piedra filosofal, que seguramente habréis oído todos, más que nada porque habéis visto Harry Potter, ¿no? Pero probablemente no os hagáis una idea muy clara de qué significa exactamente esta piedra filosofal. Entonces, el alquimista, para hacer esta piedra, claro, lo primero que tiene que hacer es, hoy en día, cambiar de forma de pensar. ¿Por qué? Porque la alquimia está basada en una filosofía y como tal filosofía es un paradigma. Y un paradigma es una forma de entender el universo. Entonces, no podemos partir a hacer un trabajo de alquimia si partimos de la base de que solo existe lo que se puede tocar, lo que se puede medir y lo que se puede pesar. Porque en el universo de la alquimia existen dos reinos. En la alquimia andalusí se llamaban el reino del Mulk y el reino del Malakut. El reino de lo visto y el reino de lo no visto. El reino de lo que se ve, lo que se puede pesar, lo que se puede medir, y el reino de lo que es intangible. Y de ahí vienen los cielos y los infiernos, que después, mal traducidos por los teólogos católicos, en realidad cuando los filósofos hablan de los cielos, hablan de lo etéreo, de lo sutil. Y cuando hablan del infierno, hablan de lo inferior, de la materia. No hablan de un señor con un rabo que te está pinchando porque eres malo. Eso surge después de una mala interpretación o una interpretación interesada de estos conceptos básicos para entender la alquimia, que es que lo sutil, lo que no se ve, sustenta lo que se ve. Entonces, en la alquimia no solo se tiene en cuenta lo que no se ve, sino que encima es más importante. ¿Por qué? Porque sustenta y hace posible que exista lo que se ve. Entonces, claramente no podemos abocarnos al trabajo de la alquimia, a hacer el esfuerzo de buscar esa piedra filosofal si no tiene un sentido. Nosotros sabemos que tiene un sentido, que es convertir el plomo en oro, ¿no? ¿No pensáis eso? ¿No? Ni siquiera sabéis que la piedra filosofal puede convertir el plomo en oro. Pues desde el punto de vista del alquimista, no convierte el plomo en oro. Y ahora lo iremos explicando. Para ir, porque primero tenemos que entender un poquito los conceptos. Entonces, el alquimista tiene que para poder practicar la alquimia, creer que el universo está todo unido. Tiene que ver el universo como que está hecho de una misma materia, que esa materia va evolucionando en diferentes formas y que todas esas formas están relacionadas entre sí. Con lo cual, lo que aparentemente es un espacio, realmente no hay tal espacio, sino que todo está unido por una sutil energía, los espíritus, que llamaban los alquimistas, y que hace que al relacionarse todo entre sí y estar todo hecho de la misma materia, todo se podría reducir o trabajar de una misma materia. Entonces, en el estudio de la alquimia hay una serie de leyes universales. Esas leyes universales se producen, como decía Alicia, tanto en el macrocosmos como en el microcosmos. Y se producen tanto en el mundo de lo que no se ve como en el mundo de lo que se ve, en el mundo de lo evidente. Entonces, el alquimista tiene que empezar a ser consciente de lo oculto. El alquimista tiene que observar la naturaleza y ver que detrás de ese aparente caos hay un orden. Hay un orden matemático, hay un orden simétrico,
Ahí todo tiene una proporción y todo responde a unas leyes que se pueden incluso deducir desde la matemática. Hoy en día los principios de física cuántica se asemejan mucho a los principios de la alquimia, porque como todo está unido, el alquimista, que practica una ciencia pero con conciencia, tiene que unirse a su obra, porque su obra y él son la misma cosa. Hay una relación directa. Entonces, en esa implicación del alquimista encontramos lo que ahora se llama en física cuántica el efecto del observador. Nosotros ya hoy en día sabemos que el observador incide sobre el observado. La intención del experimentador incide en el resultado de la experiencia. Eso los alquimistas lo practicaban. Por eso ellos mismos, como decía Alicia, tenían que perfeccionarse. Tendrían que tender hacia la ética, hacia ser más perfectos y sobre todo tender hacia la parte que no se ve de la persona. ¿Cuál es la parte que no se ve de la persona? El espíritu. Porque todos tenemos un espíritu. El espíritu es eso que nos hace ser conscientes y que no cambia desde que yo nací hasta que me muera. Desde que yo nazco hasta que me muera, hay una parte de mí que no cambia y otra que está cambiando constantemente. Nosotros sabemos que en 7 años todas las células de nuestro cuerpo han cambiado. Por lo tanto, esa materia no es la misma que la que tenía yo hace 7 años. Sin embargo, ¿qué hace que esa materia se siga ordenando de la misma manera y yo mantenga la misma apariencia durante toda mi vida? Tiene que haber algo que no se ve, tiene que haber una energía, un orden oculto que hace que la materia se ordene de esta forma específica y no de otra. Entonces, es ahí donde pone la atención el alquimista. En esas fuerzas, vamos a llamar invisibles, que hoy les podemos dar otros nombres, porque lo que antes se llamaba mar de Nun, o estado caótico, tinieblas, pues hoy lo llamamos energía oscura, ¿no? Se cambian los nombres, pero los principios son iguales. Hasta hace 50 años, la transmutación era una quimera de los alquimistas. Hoy en día la transmutación no es una quimera, porque ya se ha hecho. Ya se ha transmutado en aceleradores de estos en los años 60 se consiguió transmutar metales en oro en cantidades mínimas, pero se consiguió. Ahora, usando tal cantidad de energía para hacerlo, que no es rentable fabricar oro de esta manera. Pero, sin embargo, ya se ha demostrado que la transmutación es posible. Entonces, hoy en día, más que nunca, pues la alquimia, sobre todo desde los principios de física cuántica, empieza a tomar visos de, pues igual es posible. Es una tarea ardua y lo que no nos encaja es si los científicos con un acelerador de protones y gastando una cantidad inmensa de energía para poder realizar ese cambio en la estructura atómica para que se pueda una materia transformar en otra, como unos alquimistas lo podrían hacer con unos hornos rudimentarios y unos aparatos de destilación aparentemente sencillos. Entonces, en esta concepción del alquimista, primero que tenemos que tener conciencia es eso, que hay algo oculto dentro del átomo, dentro de la materia, que hace posible que exista lo material. Entonces, desde los principios alquímicos, todo está hecho de una misma materia. Esa materia recibe muchos nombres. Se llama Spiritus Mundi, se le llama Espíritu Universal, se le llama Neuma, los hindús lo llaman Prana, los chinos le llaman Chi, pero en todas las tradiciones se recoge una oculta energía, una primera materia, que no es una materia, porque todavía no se ha manifestado a nivel material. Se podría decir una protomateria o, como decían los alquimistas, una materia en ciernes, que es justo lo que se está buscando ahora en física cuántica. El bosón de Higgs, ¿no? Le llaman. Van partiendo el átomo hasta llegar a ese momento en que
la energía se transforma en materia, ¿no? Pues eso es lo que buscamos los alquimistas. Lo que buscamos, lo que pasa es que nosotros partimos de la observación de la naturaleza. Y dicen todos los textos que tenemos que imitarla. Y tomar conciencia dentro de una comunión con la materia, con el trabajo y contigo mismo. Para poder entrar voy a hacer una cita, ¿no?, de una concepción de un filósofo andalusí, que no sé si conocéis, Ibn Masarra, que dice que Dios, exaltado y alabado sea, dispuso las cosas que había creado en su cielo y en su tierra como signos que le muestran. Así pues, el universo entero es un libro, cuyas letras constituyen el discurso de Dios, que leen los iluminados, que llegan a percibir con la directa visión del pensamiento según el alcance de su percepción y su capacidad de interpretar. Entonces, esto es una forma muy científica de espiritualidad. Es decir, yo observo cómo funciona, observo las leyes físicas, observo cómo funciona la naturaleza, observo cómo funciona todo, y a través de ese entendimiento desde la mente de cómo funciona todo, entiendo a Dios. ¿Por qué? Porque ese concepto de Dios es un concepto de unidad, no de una persona que decide esto está bien, esto está mal, sino que es la totalidad. La totalidad nace del Big Bang y produce muchísimas formas y se está moviendo todo el rato la energía, la materia, y todo parte de un punto. Eso, la totalidad, es Dios. La totalidad de lo que existe en el universo, de las cosas invisibles, eso es Dios. Todos somos Dios, la silla esa, esta mesa, todo está hecho de la misma materia y es susceptible de retrogradarse a ese estado previo a que exista la materia. Entonces, la piedra filosofal sería llegar a ese estado, conseguir una sustancia primitiva o primera que, al estar en un estado potencial, podría desarrollarse en cualquier forma. Entonces, la piedra filosofal, dicen los textos, que es un polvo rojo que, proyectado en cualquier metal, hace que se convierta en oro. Pero desde el punto del alquimista no se convierte en oro, sino que el concepto del alquimista es que todo ser que nace en el universo tiene una vocación y un fin al que tiende. Esa vocación o el fin al que tiende, una planta, un ser humano, un planeta, está ordenado matemáticamente en forma de matriz específica de una manera tal que cuando se desarrolla su vocación tiende a manifestarse en el mundo de lo visto. Entonces, eso, lo más cercano que lo podemos observar es en una semilla. Nosotros no somos conscientes de que la alquimia se está produciendo constantemente. La transmutación la realiza el reino vegetal todos los días. Nosotros tenemos una semilla de un roble. Desde el punto de vista de la alquimia, el roble entero ya está en la semilla. Por lo tanto, cuando yo le doy a este germen las condiciones oportunas, ¿qué hace? Se desarrolla en el mundo material. Si nosotros le damos las condiciones oportunas a este germen, de condiciones de oscuridad, humedad y calor, para que eclosione, esa semilla, que si nosotros hacemos un análisis químico no es más que unas albúminas y una serie de materiales químicos reconocibles, de repente se convierte en un roble. ¿Y de dónde ha salido la materia del cuerpo del roble? Os pregunto, no me pregunto a mí mismo. Esa madera del roble, ¿de dónde ha salido? ¿Dónde estaba? ¿No lo habéis nunca os habéis parado a pensar? Estaba en la semilla.
¿Pero en qué forma estaba en la semilla? ¿En forma espiritual? ¿En forma de energía? Una energía capaz de absorber una materia desordenada, negra, producida por la corrupción de otros vegetales, y la semilla tiene la capacidad de coger esa materia y organizarla en forma de madera, transformarla en colores, en olores. ¿Y cómo es posible que si nosotros ponemos una semilla de rosa en una misma tierra y ponemos una semilla de ciprés con esa misma materia negra, cada una de las plantas es capaz de generar un aroma, un color, una forma diferente a la otra? Eso es la vocación, ¿no? Es decir, se condensa una forma, una proporción específica de las energías universales que da como resultado una forma específica. Entonces, lo que investiga, a través de ese tipo de observaciones, el alquimista, es cómo se produce la vida en la Tierra. Cómo se produce la vida a través de la materia. Primero, cómo se produce la materia, y después cómo es posible que a través de la materia, de lo inerte, pueda surgir la vida. Esa es la gran cuestión que buscamos en la piedra filosofal. Y por eso lo que hacemos en el laboratorio es retrogradar y retrogradar la materia, de forma de reiteradas operaciones de solve-coagula, de separar y reunir, como decíamos, el primer motor del universo es el solve-coagula. Todo lo que nosotros podamos observar en el universo o se está coagulando o se está disolviendo. Yo me estaba coagulando hasta hace un par de años. Ya me he empezado a disolver, ya necesito gafas, ya me cuesta subir al monte. ¿Por qué? Porque ya estoy en la disolución. Nosotros observamos el Sol y se está disolviendo. Observamos una nebulosa y está coagulando estrellas. Cualquier cosa que nosotros podamos observar, aunque nos parezca que eso es inamovible, está en un movimiento. O se está coagulando, o se está disolviendo. Que ya me dicen que me he pasado y me parece que llevaba 5 minutos. Bueno, entonces, el alquimista, esa piedra filosofal, sería un primer paso. Cuando el alquimista, dentro de sus estudios, consigue llegar a esa protomateria, ¿no?, con una serie de técnicas, que ahora pues, sería largo explicar, en las que interviene el rocío, ¿no?, porque ese espíritu universal en estado protomateria que se está generando en el universo constantemente es asimilado por la atmósfera, es diluido ese fuego universal por el aire, y cuando se dan unas condiciones X de luz, de relación sol-luna y calor y humedad, igual que una semilla, pues se empieza a manifestar. Ese fuego es atrapado por unas sustancias que genera la propia Tierra en su interior, que crea unas sutiles sales, que dicen los alquimistas, que son sales volátiles que se lanzan a través del agua, por la humedad, hacia el aire, y que son capaces de atrapar esa energía universal que hace posible la vida en la materia. Entonces, lo que nos afanamos los alquimistas es en trabajar esas materias, retrogradarlas con unos sistemas que se llama fatigar la materia, es decir, insistentemente, hasta que la materia se abra y conseguir lo más puro que está dentro de la materia, que es el espíritu. Entonces, pero en ese proceso, como el espíritu es altamente volátil, se nos escaparía, igual que la energía encerrada en un átomo. Un átomo que es lo más pequeño de lo más pequeño de lo más pequeño que podemos observar. Si nosotros rompemos la cohesión, ¿qué sucede? Una explosión nuclear. Toda esa energía que puede arrasar una ciudad entera estaba contenida en un átomo. Entonces, otro de los trabajos es fabricar lo que son los imanes, lo que llamamos los alquimistas los imanes del espíritu universal, para, una vez purificado, llegar esa materia en ciernes a un estado protomateria, que no se nos escape por medio de estos imanes de
del espíritu universal. Teóricamente, una vez que nosotros podamos trabajar con esa energía pura, cuando la proyectamos a cualquier germen, ¿qué hacemos? Que cumpla su vocación hacia la perfección. Entonces, como la visión del alquimista es que todos los metales parten de un mismo germen, que es el germen metálico, pero no todos llegan a la perfección, que es el oro. Muchos metales encuentran impedimentos en su desarrollo dentro de la Tierra y no consiguen llegar a la plenitud. Entonces, lo que haría el alquimista realmente cuando pone la piedra filosofal en el plomo no es convertirlo en oro, sino ayudarle a que cumpla su vocación. Que, si nada lo impide, sería ser oro. Después, el siguiente paso sería adaptar la piedra filosofal al hombre, que sería la panacea universal. Es conseguir que esta energía universal condensada, adaptarla al germen del hombre y, teóricamente, cuando el ser humano se la tome, restablecería completamente su salud y equilibraría y le haría tender a su vocación, que, como dicen los filósofos, la vocación del ser humano es ser feliz. Es estar en salud y ser feliz. Entonces recuperaría un estado psicofísico perfecto, y hay algunos alquimistas que dicen que una vez tomada la piedra podrías vivir 120 o 130 años en salud, ¿no? Y hay otros más arriesgados que dicen que te haría inmortal, pero bueno, eso ya es más complicado, ¿no? Entonces, lo importante es que el alquimista es un operador consciente y que al mismo tiempo que purifica su materia, se purifica el mismo. Porque esta parte que hemos hablado antes, que me hace ser yo, que me hace ser consciente de lo que soy, a pesar de los cambios de mi materia, de esa materia que está sujeta y ordenada de una manera específica, que podemos llamar ahora mismo Álvaro, ¿no? Que sería mi vocación, ese espíritu hace que nosotros se relacione con nosotros y tengamos una parte espiritual, que es lo que no se ve, y una parte física, que es la que se ve. La que se ve está atada a los sentidos, a las sensaciones. La parte espiritual está ligada a la ética, a los conceptos del bien, del mal, de la perfección, de las virtudes. Entonces es necesario que, aparte de la física cuántica, el alquimista no solo piensa que el observador incide sobre el observado, sino que piensa que el observado también incide sobre el observador. Por lo tanto, si yo estoy produciendo unos cambios en la materia, esos cambios se van a producir en mí. Y si yo no estoy preparado para hacer una transmutación hacia mi parte más perfecta, que en alquimia lo más perfecto siempre es lo más sutil, lo que no se ve. Y nosotros estamos hartos de ver anuncios incluso o ver mensajes que lo importante es lo que no se ve y lo que no se puede comprar. Se puede comprar el sexo, pero no el amor. Se puede comprar muchas cosas, pero lo sutil no se puede comprar. Y lo sutil es lo que nos hace humanos. Lo sutil es lo que nos diferencia de otras formas de vida material que están hechos de la misma sustancia que nosotros, aunque en otro estado evolutivo. Y no sé si y después solo me queda una cosa. Después de observar la importancia que tiene de llevar al ser al equilibrio, evidentemente muchísimos médicos a lo largo de la historia, como Raimundo Lulio, en el caso de España, como Arnaldo de Vilanova, como muchos más médicos, pues usaban estos conocimientos alquímicos para la salud. El último gran alquimista médico fue Paracelso. Y Paracelso nos dejó una cita directamente de la alquimia, que dice que la alquimia no tiene por objeto exclusivo la obtención de la piedra filosofal. La finalidad de la ciencia hermética es producir sustancias soberanas y emplearlas en la curación de enfermedades. Es por eso que, aparte de avances técnicos,
la alquimia produce muchísimos avances para elaborar los remedios, tanto en la Edad Media del Andalus como después en el Renacimiento. Y que a través de la figura del médico filósofo, una figura que era muy común en Al-Ándalus, porque existían dos tipos de médico, el médico y el médico filósofo. El médico filósofo no solo atendía la parte física, sino que atendía la parte psicofísica, porque entendía que si no atendíamos a la parte sutil de la persona, al espíritu, a sus emociones que no se ven, que no se pueden tocar, evidentemente no podríamos restablecer la salud, porque hay una relación psicosomática entre lo que no se ve de mí y lo que sí se ve, que es el cuerpo físico, que es donde al final se manifiesta la enfermedad. Por lo tanto, hay una relación muy estrecha entre medicina también y alquimia. Muchas gracias. Yo la verdad es que estoy admirado. Me complace mucho veros ahí, tan dispares, tan heterogéneos, tan alucinantemente propios, como corresponde a vuestra naturaleza personal, a vuestro momento histórico, a vuestro desarrollo evolutivo. Y como decía Álvaro hace un momento, como consecuencia de que somos todos una y la misma cosa, la apariencia que mostráis es la consecuencia de un momento vital que tiene que ver con vuestra propia esencia. Y de eso es de lo que nos encargamos nosotros, es decir, dentro de este marco filosófico, hermético, aplicable a la transmutación de los metales y la búsqueda de la panacea o de la piedra filosofal, eso mismo, como metáfora, lo llevamos al campo del conocimiento terapéutico para poder facilitar el autoconocimiento y darle un sentido a la sintomatología que el individuo está viviendo en un momento determinado. Lo primero que tendríamos que hacer, desde mi punto de vista, es resignificar el concepto de enfermedad como un elemento para mí necesario como consecuencia de esa doble vertiente paradigmática de la que estaba hablando Álvaro y ha hablado Alicia hace un momento. Es decir, desde el punto de vista médico en el sentido de no de licenciado en medicina o estudiante de medicina, sino de la visión medicalizada, que es una visión paradigmática que nace en un momento determinado donde todo lo que existe es materia y, por lo tanto, la corrupción de la materia es lo que va a determinar el síntoma. Cuando aparece la alquimia y más tarde, afortunadamente, cuando aparece Carl Gustav Jung y empieza a hacer una fusión entre el psiquismo y todo lo que tiene que ver con la simbólica de la alquimia, transmite la idea de que psique y materia son una y la misma cosa. Por lo que yo afecto con mi pensamiento a la materia, como decía hace un momento Álvaro, la materia responderá desde mi punto de vista. Y todo lo que yo veo no es más que la interpretación de lo que soy. Desde ese lugar, lo que yo soy y lo que vivo es la misma cosa. Por lo tanto, yo debería de atender a lo que vivo para saber quién soy. Y a partir de ahí empezar a trabajar lo que soy para que cambiase lo que vivo. La mayoría de la gente cuando viene a la consulta, viene a la consulta con la idea de que se cambien las cosas externas porque le afectan. El verdadero trabajo terapéutico es cambiar la mirada que tenemos sobre las cosas externas para poder vivir en armonía con eso que es lo que nos toca como consecuencia de ser quienes somos. En ese paralelismo de transmutación, de la vocación, de ir del plomo al oro, de transmutar el metal para convertirlo en esa expresión perfecta, podríamos llevar la conciencia a lo que realmente somos. Lo que somos no es lo que aparentamos ser. Lo que aparentamos ser es la consecuencia de la necesidad de coagulación en el tiempo de esas cuatro fuerzas que Jung las ligas a las funciones psíquicas y a través de nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar y nuestro intuir vamos a aprender y a dar un valor específico a la vida y a todo lo que vivimos de acuerdo a esa naturaleza personal con la que estamos identificados. Nosotros, a través de la Escuela Andalusí y siguiendo unas líneas maestras tanto del hermetismo como de la psicología analítica de Jung
y la tradición hermética que traslada Edward Bach, que es el creador de las esencias florales, hemos desarrollado un modelo que favorece el entendimiento de nuestro proceso, dando a conocer dos tendencias que son de una misma naturaleza, pero en divergencia en función de tendencia al oro o tendencia al plomo. Y podemos hablar del miedo y del amor. Es decir, podemos estar en el miedo, podemos estar en el amor. Cuando estamos en el miedo estamos tan ligados a nosotros mismos que no podemos percibir la totalidad que sería esa pluralidad con la que todos estamos unidos, pero que en un momento determinado perdemos de vista porque solo vamos a defender la sensación que tenemos de nosotros. Cuando yo vivo desde el miedo, el otro es un enemigo, el mundo es algo agresivo y la vida se torna bastante dificultosa. El miedo es un principio evolutivo. Si no fuera por el miedo, las gacelas no tendrían la velocidad que tienen. Sin embargo, cuando alcanzamos ese estadio que tiene que ver con la conciencia, tenemos que pasar a interpretar todas las leyes de la naturaleza, todas las fuerzas innatas que forman parte de nuestro ser, para empezar a tomar conciencia de que esas fuerzas son inherentes a la vida y por lo tanto forman parte de nuestra necesidad evolutiva. Lo que la ciencia, desgraciadamente, hace hasta aquí, desde el paradigma médico del que estamos hablando, es trasladar la bondad o la maldad a las fuerzas cuando la maldad o la bondad depende necesariamente del nivel evolutivo de la persona que observa la fuerza y que se interna en ella. El síntoma puede ser un elemento esclarecedor de la represión que hago conmigo mismo de mi naturaleza más profunda, o ser un elemento negativo que hay que extirpar a toda costa para poder seguir haciendo lo que hacía que me llevó al síntoma. La enfermedad, por lo tanto, es un elemento favorable desde el punto de vista simbólico para entender cuánto nos hemos desviado de nuestra verdadera vocación. Podemos hablar de 4 grandes miedos, que son los que podrían determinar la naturaleza personal de cada individuo. Y yo, a modo de juego, os voy a pedir que contempléis la posibilidad de que esto que yo estoy diciendo en este momento pueda tener algún viso de realidad y que os podáis llevar un aprendizaje práctico para la vida cotidiana, si os place, sin que esto tenga que ser verdad en absoluto y simplemente como una posibilidad, como un juego. Esos 4 grandes miedos están relacionados con las 4 raíces de las que habló antes Alicia, que manifestó Empédocles, que luego desarrolló Platón y que finalmente Hipócrates vinculó a los temperamentos. Esos 4 temperamentos que están relacionados con los humores, al mismo tiempo condicionan la visión del mundo. De manera que, si mi temperamento es colérico, mi necesidad de acción, mi necesidad vitalista, mi necesidad de irrumpir en el mundo, va a estar directamente relacionada con mi forma de ser. Sería absurdo pensar que un temperamento melancólico sea corredor de Fórmula 1. ¿Sí? Luego hablaremos del temperamento melancólico. El miedo del temperamento colérico, el miedo del fuego, en definitiva, es el fracaso. Y él, cada vez que actúa para ganar. No entiende la posibilidad de no vencer. Por lo tanto, no vencer es sinónimo de morir y prefiere la muerte antes que perder. Esto lo podemos llevar al ámbito de la competición o lo podemos llevar al ámbito de las relaciones, donde una relación se convierte en una competencia directa. Por lo tanto, la confrontación es una necesidad porque yo no pretendo mantener una relación cordial, sino ganarte en la competencia relacional que mantengo contigo. Si esto lo llevamos al ámbito de la Tierra lo que busca es la seguridad. Lo que busca y lo que teme es la miseria. Es decir, la miseria, la falta de medios para sostenerse a sí mismo. Cuando el individuo que está vinculado a la Tierra vive desde el miedo a la miseria, lo que desarrolla es la capacidad de trabajo porque es un activo miembro de esa disposición de actuación para lograr una economía saneada y unos bienes materiales que le doten de seguridad y estabilidad. Muchas gracias.